¿Qué son los haloalcanos? Un haloalcano también es conocido como un halogenuro de alquilo, un halógeno alcano o un haluro de alquilo. Es un compuesto químico derivado de un alcano por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Los haloalcanos se conocen desde hace siglos. En el siglo XV se sintetizó cloruro de etilo. El tetracloruro de carbono fue usado en extintores y granadas extintores de vidrio desde finales del siglo XIX hasta en torno al fin de la Segunda Guerra Mundial. El ingeniero americano Thomas Midgley desarrolló los clorofluorocarbonos en 1928 como una alternativa para el amoníaco, el clorometano y el dióxido de azufre, que son tóxicos pero que eran de uso común en aquel momento como refrigerantes. Los haloalcanos son un grupo de compuestos químicos que incluyen alcanos, tales como metano o etano, con uno o más halógenos, tales como cloro o flúor, formando parte de su estructura, todos enlazados a uno o más átomos de carbono de hibridación sp3, convirtiéndolos en un tipo de haluros orgánicos. Los halogenuros de alquilo también pueden formarse a partir de un alqueno. Estos últimos se unen a un halógeno X y reaccionan con un NBS para formar el producto de bromación alílica. Esta bromación alílica es muy parecida a la reacción de halogenación de alcanos. En ambos casos se rompe un enlace carbono-hidrógeno de un carbono saturado y el átomo de hidrógeno es reemplazado por un halógeno. Cuando se estudiaron las propiedades químicas de los hidrocarburos, se indicó la acción de los halógenos sobre las parafinas, que daba lugar a la formación de compuestos de sustitución de uno o más átomos de hidrógeno. Esta misma acción también se produce en los hidrocarburos no saturados. En la formación de productos de sustitución es muy difícil limitar el proceso o la obtención de un único compuesto halogenado, lo que hace que se empleen otros métodos para producir un derivado mono, di o trihalogenado, correspondiente a determinado carburo. Se les conoce bajo diversos nombres químicos y comerciales, como refrigerantes, agentes extintores, propelentes y disolventes. Estos tienen o tuvieron un amplio uso. Algunos haloalcanos, aquellos que contienen cloro o bromo, tienen efectos negativos sobre la capa de ozono. La familia más ampliamente conocida dentro de este grupo son los clorofluorocarbonos o los CFC. Las propiedades físicas para compuestos de baja profundidad cuyas moléculas se mantienen juntas por fuerzas de Van der Waals o por atracciones dipolares débiles tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos y son solubles en disolventes no polares e insolubles en agua. Las propiedades físicas de los haloalcanos son completamente diferentes a los de los correspondientes alcanos. Para comprender estas diferencias debemos considerar el tamaño del halógeno sustituyente y la polaridad del enlace carbono-halógeno. La volatilidad de los haloalcanos depende de su tamaño, en lugar de su polaridad. Los puntos de ebullición son superiores a los de los alcanos correspondientes debido a que sus masas moleculares son mayores. Esto debido a la presencia del átomo halógeno. Los halogenuros son insolubles en agua, tal vez porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno, pero son solubles en los disolventes orgánicos típicos de baja polaridad, como el benceno, el éter o el cloroformo. Los haloalcanos son incoloros en estado puro. Sin embargo, el bromo y el yodo alcano desarrollan color cuando se exponen a la luz. Muchos compuestos halogenados volátiles tienen olores dulces. Los haloalcanos son generalmente líquidos a temperatura ambiente. Para halógenos isoméricos, el punto de ebullición disminuye con el aumento de la ramificación, pero los puntos de ebullición de los dihalobencenos son casi iguales. Sin embargo, los parisómeros tienen puntos de fusión más altos, ya que encajan en la red cristalina mejor que los orto y los metaisómeros. La densidad de los haloalcanos aumenta con el número de carbonos y átomos de halógeno. También aumenta con el número de la masa del átomo de halógeno. Los haloalcanos son solo muy ligeramente solubles en agua, pero se disuelven en disolventes orgánicos. Esto se debe a que para disolver en agua el alcano, los fuertes vínculos presentes en esta última hidrógeno tienen que ser rotos. Cuando se disuelven en disolventes orgánicos no polares, las atracciones intermoleculares son casi igual que las que se rompen. Las propiedades químicas. Los halogenuros de alquilo, al contener menos enlaces carbono-hidrógeno, son menos inflamables que los alcanos, debido a la presencia del halógeno y a su incremento en la polaridad. Los halogenuros de alquilo son mejores disolventes que los alcanos
y son más reactivos. En presencia de bases fuertes como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, los halogenuros de alquilo presentan reacciones de eliminación, en la cual se elimina el átomo de halógeno y se forma un enlace, dando lugar a la formación de mezclas de alquenos con dobles enlaces monosustituidos y disustituidos. Este tipo de reacciones de eliminación, en las que existen dos o más posibles productos, se sigue la regla de orientación de Sykes-Picot. Los halogenuros de alquilo reaccionan con los alcoholes en presencia del NaH para producir éteres. Este proceso se conoce como síntesis de Williamson, descubierta en 1850. Es aún el mejor método para preparar ésteres. Los halogenuros de alquilo reaccionan con el magnesio metálico en disolución de éter para formar compuestos orgánicos de fórmula general, radical, halógeno y magnesio. Los halógenos pueden ser yodo, bromo o cloro. Los cloruros son menos reactivos que los bromuros y los ioduros, mientras que los fluoruros orgánicos casi no reaccionan con el magnesio. La aplicación de Grignard es en la síntesis de compuestos orgánicos como alcoholes y cetonas, y también una herramienta importante en la formación de enlaces carbono-carbono para la síntesis de diversos compuestos orgánicos. La nomenclatura. En la nomenclatura IUPAC, el halógeno se considera como un sustituyente con un número de localizador de la cadena carbonada principal. Solo, en el caso especialmente sencillo, los compuestos pueden nombrarse como halogenuros de alquilo. Para nombrar un haloalcano se deben seguir varias reglas. La primera es: se identifica la cadena principal. Luego se enumeran los carbonos por el extremo más cercano al primer sustituyente, sin importar si se trata de un alquilo o de un halógeno. Y por último, se nombran los sustituyentes en orden alfabético y finalmente la cadena principal. Los compuestos con cloro y flúor. Estos compuestos son denominados de interés ambiental debido a que estos contribuyen con el incremento del calentamiento global y la disminución de la capa de ozono. Estos se dividen en tres grupos. El primer grupo son los clorofluorocarbonos o CFC. Estos son haloalcanos que contienen tanto cloro como flúor y fueron ampliamente usados en la industria, por ejemplo como refrigerantes, propelentes y disolventes limpiadores. En la actualidad su uso ha sido en general prohibido por el Protocolo de Montreal debido a sus efectos sobre la capa de ozono y a que también contribuyen con el calentamiento global. Los segundos son los hidroclorofluorocarbonos o HCFC. Estos son una clase de haloalcanos donde no todos los hidrógenos han sido reemplazados por cloro o flúor y son usados fundamentalmente como sustitutos de los clorofluorocarbonos, ya que sus efectos sobre la disminución del ozono son solo aproximadamente el 100% de los CFC. Por último, cuando solo es flúor el sustituyente de algunos hidrógenos, entonces se conocen como hidrofluorocarbonos o HFC. Aunque algunos tienen un alto potencial de calentamiento global, no tienen efectos conocidos sobre la capa de ozono, ya que no contienen cloro o bromo. Cuando este tipo de compuestos contienen alguno de estos dos elementos, son considerados dañinos para la capa de ozono. Los haloalcanos han tenido diversas aplicaciones a lo largo del tiempo. Uno de los usos importantes de los CFC ha sido como propelentes e inhaladores para medicamentos utilizados en el tratamiento del asma. La conversión de estos dispositivos y tratamientos de los CFC a otros halocarbonos que no tengan el mismo efecto sobre la capa de ozono está en marcha. La capacidad de los hidrofluorocarbonos como propelentes para solubilizar medicamentos y excipientes es diferente de la de los CFC y por consiguiente requieren una considerable cantidad de esfuerzo para reformularlos. Un refrigerante es un compuesto usado en un ciclo térmico que sufre un cambio de fase, de gas a líquido y al revés. Los dos principales usos de los refrigerantes son en frigoríficos y congeladores y aires acondicionados. Los CFC aparecieron en la década de 1930 y dadas sus características, ya que eran seguros, de baja toxicidad, estables y de fácil manejo, sustituyeron a los peligrosos amoníacos, cloruro de metilo y óxido de azufre,
que se habían utilizado hasta aquel momento como refrigerantes. Sin embargo, las evidencias de su acción perjudicial sobre la capa de ozono hizo que el uso de los CFC como refrigerantes en nuevas instalaciones esté prohibido desde mediados de la década de 1990. El uso de los HCFC en equipos nuevos también está prohibido, aunque pueden usarse todavía por un tiempo limitado en recargas. Una alternativa es el uso de los HFC. Un agente espumante es un material que producirá un gas bajo ciertas condiciones, pudiendo ser usado para formar espuma aumentando el volumen. Es el caso de compuestos volátiles que al calentar se producen gas. En el pasado se usó ampliamente el CFC-11, que posteriormente fue sustituido principalmente por el HCFC-14. En la actualidad se tiende al uso de los HFC e hidrocarburos, así como tecnologías basadas en CO2, agua o aire. A altas temperaturas, los halones se descomponen liberando átomos de halógeno que se combinan eficazmente con radicales libres, que se generan durante la combustión, desactivando la reacción de propagación de la llama, incluso quedando el combustible adecuado, oxígeno y calor. La reacción química en una llama sigue una reacción en cadena radicalaria. Mediante la captura de los radicales que propagan las reacciones, los halones son capaces de envenenar el fuego, con concentraciones menores que las requeridas por los sistemas de extinción, que usan los métodos más tradicionales de enfriamiento, sofocación o dilución del combustible. Además, dada su limitada toxicidad y que no dañan los bienes a proteger, tuvieron una amplia difusión. Debido a ser perjudiciales para la capa de ozono, su uso en la actualidad se limita a aplicaciones críticas. En el pasado, el uso del metilcloroformo en la limpieza de metales y del CFC-113 en la limpieza de componentes electrónicos estaba muy extendido. Debido a sus efectos nocivos sobre la capa de ozono, su uso está prohibido desde mediados de la década de 1990. Como sustituyentes provisionales, ya que también su uso debe ser abandonado progresivamente, se han usado los HCFC-14 y los HCFC-225. Otro disolvente usado como desengrasante en la industria, también ya prohibido, es el tetracloruro de carbono. Entre las alternativas que han aparecido a estos disolventes se encuentran el uso de los HFC, hidrofluoréteres, disolventes clorados, hidrocarburos y disolventes oxigenados. También sistemas de limpieza que usan agua y el uso de tecnologías que no necesitan limpieza. El bromuro de metilo se ha usado para la fumigación de suelos y el control de plagas en la agricultura. En la Unión Europea, su utilización está limitada y controlada a usos críticos. Alquenos fluorados o clorados pueden ser usados para polimerización, dando lugar a polímeros halogenados con notables propiedades de resistencia química. Ejemplos importantes incluyen al policloroeteno o PVC y el politetrafluoroetileno o el teflón. Pero existen muchos más polímeros halogenados, sin embargo sus monómeros son aloalquenos.